¿Alguna vez se han preguntado por qué nos obligan a creer en el primitivismo tecnológico del siglo XIX, cuando los almacenes de los museos están repletos de artefactos que son imposibles de replicar, incluso con las máquinas herramienta de control numérico modernas? Nos han mentido toda la vida sobre el desarrollo gradual del progreso, trazando una línea recta desde el hacha de piedra hasta el teléfono inteligente. Pero esta línea es una ficción. La historia no es lineal, es cíclica. Y ustedes y yo vivimos sobre las ruinas de una civilización que nos superaba en todo, incluida la biomecánica. Hoy quiero que abran los ojos y miren uno de los temas más incómodos para la ciencia oficial. Un tema del que los historiadores apartan la mirada y empiezan a revolver nerviosamente papeles con dataciones falsas. Se trata de la llamada Era de las Prótesis, que surgió de repente, como por arte de magia, en la década de 1860. La versión oficial suena pulcra e incluso heroica. Nos dicen que la guerra civil en los Estados Unidos de América y la guerra de Crimea en Europa mutilaron a cientos de miles de hombres. La demanda genera oferta. Y así, talentosos mecánicos autodidactas, supuestamente encobertizos y a toda prisa, empiezan a inventar brazos y piernas artificiales. Suena lógico. Si están acostumbrados a creer en los libros de texto escolares y a no hacer preguntas innecesarias. Pero basta con encender el pensamiento crítico por un instante y cotejar los hechos para que esta hermosa imagen se desmorone. Miremos simplemente el nivel de la medicina de aquella época. Es una era en la que los médicos ni siquiera se lavaban las manos antes de las operaciones. El concepto de antisepsia apenas empezaba a abrirse paso a través del muro de la ignorancia académica. La cirugía de la década de 1860 es una carnicería, donde una amputación se realiza con una sierra sucia en 3 minutos, y el paciente muere la mayoría de las veces de gangrena o shock por dolor, porque aún no existe una anestesia normal. Y en este mundo, donde la medicina está al nivel de la barbarie medieval, aparecen de repente extremidades mecánicas de nivel cyberpunk. ¿Han visto estas prótesis? No hablo de las de madera del Capitán Garfio ni de las muletas primitivas. Hablo de complejas construcciones de ingeniería de latón, acero, cuero y gutapercha, que poseen articulaciones que imitan las articulaciones humanas con una precisión espantosa. Miren las patentes de 1863 o 1866. No son simples palos para caminar. Son complejas estructuras exoesqueléticas con mecanismos de resorte, cables y sistemas hidráulicos. Sí, no han oído mal. Mientras la ciencia oficial afirma que el pináculo de la tecnología eran las calderas de vapor, nos muestran brazos artificiales con dedos móviles capaces de sostener una pluma o un vaso, controlados por el movimiento del hombro o del codo. ¿De dónde sacaron los carpinteros y ebanistas de ayer los conocimientos de biomecánica que redescubrimos solo a finales del siglo XX? Piensen en la disonancia. Por un lado, un médico con levita manchada de sangre que no sabe qué son las bacterias. Por otro lado, un ingeniero que crea un módulo de rodilla policéntrico que permite al amputado no solo cojear, sino caminar casi sin cojear. Son tecnologías de épocas distintas, de mundos distintos. Es imposible crear un Mercedes en un mundo donde aún no se ha inventado la rueda. Es imposible crear una prótesis mecánica de alta precisión en un mundo donde no existen microinstrumentos de estandarización ni comprensión de la mecánica anatómica, a menos que este conocimiento se haya obtenido desde el exterior, o lo que es aún más terrible,
si estas prótesis no se inventaron, sino que se adaptaron. Se tomaron de los almacenes de esa misma civilización anterior, que fue barrida por la ola del olvido, y se hicieron pasar por inventos geniales de la era del vapor. Acerquémonos a las cifras, porque las matemáticas son el único lenguaje en el que es imposible mentir. La estadística oficial afirma que solo en los Estados Unidos de América, después de la Guerra Civil, se emitieron más de 150 patentes para la mejora de extremidades artificiales en tan solo 10 años. Un crecimiento explosivo, un salto tecnológico sin precedentes. Los historiadores lo explican con el apoyo estatal y las subvenciones. Pero, ¿acaso el dinero puede reemplazar la base tecnológica? Si les doy 1 millón de monedas de oro en la edad de piedra, no construirán un colisionador de hadrones. Para crear una prótesis de mano capaz de apretar los dedos, se necesitan tornos de precisión. Se necesitan aleaciones que no se oxiden al contacto con el sudor. Se necesitan conocimientos de palancas que no se enseñaban en las universidades de entonces. Miren los planos de la llamada mano de Beaufort o de las prótesis de James E. Hanger. Son obras maestras del steampunk. Dentro hay un sistema increíblemente complejo de engranajes y transmisiones. ¿Quién los afiló? ¿En qué máquinas? ¿Dónde están las fábricas que producían estas piezas microscópicas a escala industrial? Nos muestran fotografías en blanco y negro de talleres donde hombres barbudos con martillos supuestamente ensamblan estas maravillas técnicas. Pero cualquier ingeniero les dirá que con un martillo y una lima es imposible lograr tal ajuste de piezas. Aquí se necesitan tolerancias de centésimas de milímetro. Este es el nivel de las manufacturas de relojería suizas, pero multiplicado por la resistencia necesaria para soportar el peso del cuerpo humano. Esta discrepancia entre el nivel de procesamiento de materiales y el nivel declarado de desarrollo industrial es simplemente flagrante. Y aquí llegamos a la pregunta más terrible. ¿Para quién se destinaban realmente estas tecnologías? ¿Realmente solo para las víctimas de la guerra? ¿O la guerra fue solo una tapadera, una excusa conveniente para legalizar la aparición en las calles de miles de personas con partes mecánicas del cuerpo? Quizás estas prótesis no son un intento de ayudar a los discapacitados, sino vestigios de tecnologías de ciborgización que eran comunes antes de la catástrofe de mediados del siglo XIX. Imaginen un mundo donde la pérdida de una extremidad no era una tragedia, porque podía ser reemplazada por un mecanismo que superara la carne. Y entonces, después de algún evento global que llamamos las guerras del siglo XIX, estas tecnologías emergen de repente, pero ya no hay nadie para usarlas, excepto los desafortunados soldados que fueron molidos por la picadora de carne de la reedición. Miramos fotografías antiguas y vemos gente extraña. Sus miradas son vacías y sus posturas antinaturales. Pero lo más importante es que vemos una gran cantidad de personas con prótesis. La estadística de amputaciones de aquella época se dispara. Algunos informes hablan de decenas de miles de operaciones al mes. Es una cadena de montaje. Es una fábrica para la producción de personas incompletas, a las que, sin apartarse de la mesa de operaciones, intentan reparar con tecnologías claramente adelantadas a su tiempo. Se crea la impresión de que alguien llevó a cabo deliberadamente un experimento monstruoso de integración de la mecánica en el cuerpo biológico, utilizando la guerra como tapadera para pruebas masivas. Dejemos las emociones a un lado y pasemos a un análisis técnico seco que desmorona la visión oficial del mundo como un castillo de naipes. Tomemos, por ejemplo, la famosa patente de James E. Hanger.
La historia dice que este joven, que perdió una pierna en la primera batalla de la guerra civil, mientras yacía en el hospital, por aburrimiento, se fabricó una prótesis con remaches de barril. Suena como una bella leyenda para una película patriótica, pero cualquier ingeniero mecánico les dirá que es la locura de un demente. La prótesis de Hanger, que más tarde se convirtió en la base de una industria gigantesca, tenía un doble mecanismo articulado en la rodilla y un pie móvil. ¿Entienden lo que es una doble articulación? Es un sistema que cambia el centro de rotación dependiendo del ángulo de flexión, imitando la compleja biomecánica de un hueso real. Calcular tal trayectoria sin conocimientos de matemáticas superiores y cinemática es imposible. Fabricar tales piezas a mano con una lima, para que no se atasquen ni tengan holgura, es imposible. Y menos aún, acostado en una cama de hospital, sangrando y supurando. Intentan vendernos el cuento del autodidacta genial para ocultar el hecho de que Hanger, lo más probable, simplemente encontró o tuvo acceso a un producto terminado, cuyo principio de funcionamiento ni siquiera entendía del todo, pero que logró patentar. Continuemos. Materiales. ¿De qué estaban hechas estas maravillas? Oficialmente, madera, acero, cuero. Pero cuando examinamos los objetos de museo, vemos aleaciones extrañas que no han sufrido corrosión en siglo y medio. Vemos el uso de caucho vulcanizado y gutapercha en aquellas partes que requieren moldeo por inyección. La tecnología de vulcanización fue patentada por Goodyear poco antes, pero la aplicación industrial de formas tan complejas requería moldes de alta precisión. ¿Dónde están estos moldes? ¿Dónde están las fábricas que los produjeron? La historia guarda silencio. Nos muestran talleres artesanales, pero el producto de estos talleres parece fundición de fábrica del siglo XXI. Es una flagrante discrepancia entre la base de producción y el producto final. Es como encontrar un microchip en excavaciones de la antigua Roma y decir que lo forjó un herrero local. Además, el peso de los objetos. Las prótesis de aquella época son sorprendentemente ligeras. Para lograr tal resistencia con poco peso, se necesitan aceros aleados o aluminio. Pero el aluminio en aquel momento costaba más que el oro. Se obtenía químicamente en cantidades minúsculas. El método electrolítico para obtener aluminio no se descubriría hasta finales de la década de 1880. Entonces, ¿de qué están hechos estos ligeros armazones que vemos en los viejos daguerrotipos? ¿Acaso no de esos materiales cuyo secreto se perdió junto con la civilización antediluviana? Presten atención al complejísimo sistema de varillas y palancas en las prótesis de manos. La llamada mano de Beaufort permitía doblar los dedos por separado. Esto requiere micromecánica al nivel de mecanismos de relojería, pero capaces de soportar enormes cargas. ¿Dónde están los planos de las máquinas capaces de cortar engranajes tan pequeños y resistentes? No existen. Pero sí hay cientos de patentes que aparecen de forma masiva. En la década de 1860, la oficina de patentes literalmente se vio inundada de solicitudes de extremidades mecánicas. Como si alguien hubiera abierto un almacén de documentos y empezara a registrar frenéticamente los derechos sobre lo que no le pertenecía. Esto no se parece a un proceso evolutivo natural de invención, donde una idea fluye lentamente de otra. Parece un expolio de patrimonio tecnológico. Imaginen que llegan a un almacén de una civilización olvidada y altamente desarrollada. No saben cómo funciona, pero ven soluciones listas. Las toman, las adaptan ligeramente a las capacidades primitivas de su época,
Reemplazan las piezas compuestas rotas por madera y cuero y las presentan como su propia invención. Por eso muchas prótesis de aquella época parecen un extraño híbrido de diseño futurista y materiales primitivos. Este es el culto a la carga del siglo XX. Otro hecho impactante: ergonomía. La creación de un encaje protésico es un arte que se aprende durante años. Debe ajustarse perfectamente al muñón, de lo contrario, la persona no podrá dar un paso por el dolor. A mediados del siglo XIX no existía ni el escaneo 3D ni los polímeros con memoria de forma. Pero a juzgar por los registros, los soldados se ponían estas prótesis y se incorporaban inmediatamente a filas o al trabajo. Esto indica que existía alguna tecnología de ajuste rápido o de unificación de la que no se nos habla. Oh, y esta es una suposición terrible. Las amputaciones no se realizaban de forma caótica, sino según estrictos estándares, adaptando a personas vivas a los tamaños estándar de los mecanismos. Esto suena monstruoso, pero miren los atlas quirúrgicos de la época. Los esquemas de amputación parecen dibujos de ingeniería para preparar una pieza en bruto, como si los cirujanos supieran exactamente qué se iba a colocar en esa extremidad. Luego, la medicina y la mecánica avanzaron de la mano con una sincronía espantosa, imposible para disciplinas tan dispares de la época. Y ahora hagan la pregunta: ¿por qué este auge tecnológico se interrumpió tan bruscamente? A principios del siglo XX, el progreso de las prótesis parecía haberse detenido. Las prótesis de la Primera Guerra Mundial a menudo parecen más primitivas que las de la época de la Guerra Civil en los Estados Unidos. ¿A dónde fueron los maestros? ¿A dónde desaparecieron las tecnologías? ¿Por qué volvimos a las maderas y los ganchos? Y solo a finales del siglo XX empezamos a acercarnos a la funcionalidad de aquellos cyborgs victorianos. La respuesta es simple y aterradora. Se agotó el stock de tecnologías encontradas. Los almacenes fueron vaciados, los mecanismos complejos se rompieron, y no había nadie para repararlos, porque sus creadores desaparecieron mucho antes. Usamos el legado ajeno hasta que se deshizo en polvo, y tuvimos que empezar de cero. Pero esto es solo la punta del iceberg. Si podían reemplazar brazos y piernas, ¿qué más podían cambiar? ¿Y quiénes poblaban realmente las ciudades después de la catástrofe de mediados del siglo XIX? Ahora nos sumergiremos en el meollo de las contradicciones técnicas que hacen que los pelos se ericen. Tomemos, por ejemplo, un caso concreto que se considera el estándar de oro de la prótesis de la época, la llamada pierna de Palmer. Benjamin Palmer patentó su invento ya en la década de 1840, pero su difusión masiva, diría incluso industrial, se produjo precisamente en la de 1860, durante la Guerra Civil. Sobre el papel todo suena bien. Un inventor talentoso ideó un sistema de resortes y tendones. Pero echemos un vistazo al interior de esta construcción. Dentro de la pierna de Palmer había una compleja imitación de los músculos humanos. El papel de flexores y extensores lo desempeñaban cordones de catgut, intestinos de animales especialmente tratados. Parecería un material primitivo, pero no es así. Estos cordones estaban fijados de tal manera que proporcionaban una tensión lineal. Es decir, cuanto más se doblaba la pierna, más fuerte se resistía el músculo, imitando fielmente la biomecánica del tejido vivo. Comprenden que para calcular tal sistema se necesitan ecuaciones diferenciales que describan la elasticidad de los materiales biológicos y años de investigación de laboratorio.
En el siglo XIX no existían instrumentos capaces de medir la tensión dinámica en un músculo en movimiento con tal precisión. ¿De dónde sabía Palmer estos coeficientes? ¿De dónde sabía cómo se comportaría la materia orgánica en combinación con metal y madera después de un año de uso? La versión oficial guarda silencio, pero hay un detalle aún más aterrador: la durabilidad. El catgut es materia orgánica. En condiciones de humedad, sudor, cambios de temperatura, debe pudrirse y perder elasticidad en cuestión de semanas. Sin embargo, los ejemplares conservados, que han estado en museos durante siglo y medio, muestran una asombrosa conservación de sus elementos internos. Esto sugiere que, o bien el material fue sometido a algún tipo de tratamiento químico cuyo secreto se ha perdido o está deliberadamente oculto, o bien no es catgut ordinario en absoluto, sino algún tipo de compuesto polimérico de esa misma civilización pasada que externamente se parece a la materia orgánica, pero posee las propiedades de un plástico eterno. Continuemos. Miren los análogos europeos del mismo periodo. Vemos prótesis de manos en las que se ha implementado la función de rotación de la muñeca. Piensen por un segundo. La rotación de la muñeca a 360 grados, o al menos 180, es una tarea de ingeniería increíblemente compleja que requiere rodamientos de bolas. Oficialmente, el rodamiento de bolas de tipo moderno se patentó solo a finales del siglo XIX y comenzó a usarse ampliamente en bicicletas. Pero encontramos unidades de rotación en prótesis de la década de 1860 que funcionan sin problemas, sin holguras ni atascos. ¿Quién las fabricó? Si intentan tallar una bola perfecta de acero templado a mano, les llevará semanas hacer una sola bola, y aún así no será perfecta. Y aquí vemos producción en serie, miles de unidades. Esto solo significa una cosa. En algún lugar funcionaban líneas automáticas, en algún lugar existían talleres con equipos capaces de producir piezas estandarizadas en millones de ejemplares. Y este equipo fue destruido o escondido inmediatamente después de que se completara el encargo de los cyborgs. Otro hecho imposible: la supervivencia de los pacientes. Seamos realistas. La amputación de cadera a mediados del siglo XIX es una sentencia de muerte en el 90% de los casos. Shock, pérdida de sangre, sepsis. Incluso si el soldado sobrevivía, el muñón representaba una masa de tejido cicatricial extremadamente sensible a la presión. Poner un corsé rígido de madera o metal sobre una pierna así y soportar el peso del cuerpo es un tormento infernal. La medicina moderna utiliza fundas de silicona, almohadillas de gel, fijación por vacío para distribuir la carga. En el siglo XIX, según nos dicen, el muñón simplemente se envolvía con un calcetín de lana y se introducía en un receptáculo rígido. Cualquier ortopedista les dirá que después de una hora de caminar, la piel se desgarrará hasta sangrar. Al día siguiente se formarán úlceras que no cicatrizan y a la semana comenzará la necrosis. Pero las crónicas históricas están repletas de menciones de veteranos que no solo caminaban, sino que trabajaban en el campo, bailaban en los bailes y llevaban una vida activa inmediatamente después de recibir la prótesis. Esto es biológicamente imposible sin tecnologías de supresión del dolor o tecnologías de perfecta compatibilidad de interfaz, de las que no tenemos idea. Aquí surge una analogía con los autómatas del siglo XV. ¿Recuerdan las famosas muñecas mecánicas de Jacques de Vaucanson? Escritora, pintora, música. Estos robots, creados supuestamente en la década de 1770,
Poseen una cinemática de movimientos que es difícil de replicar incluso hoy. Respiran, sus ojos se mueven, los dedos presionan las teclas con distinta fuerza. La historia oficial los llama juguetes de genios. Pero ¿qué si estas muñecas no son juguetes, sino muestras conservadas de cuerpos biomecánicos de aquella misma época en que las prótesis eran la norma? ¿Qué si las prótesis de la década de 1860 son un intento de reciclar los restos de mecanismos similares, pero más grandes y funcionales? Imaginen un cementerio de androides que fue desenterrado por emprendedores del siglo XIX. Desmontan brazos y piernas de máquinas rotas, adaptan un poco las fijaciones y las venden a personas vivas. Esto explica por qué los mecanismos internos de las prótesis a menudo parecen más complejos y perfectos que su envoltura exterior. Dentro, engranajes de aleaciones desconocidas, fuera, cuero tosco y remaches hechos por un zapatero local. Y finalmente, la escala. Después de la Guerra Civil en los Estados Unidos de América, el gobierno lanzó un programa para proveer prótesis a los veteranos. Se trata de decenas de miles de artículos. Imaginen la logística: tomar medidas, enviar a fábrica, fabricar, enviar de vuelta, ajustar. Sin teléfonos, internet ni correo rápido, con las vías férreas del sur destruidas, esto debería haber llevado una década. Pero a juzgar por los documentos, el proceso fue rápido, como si los almacenes ya estuvieran repletos de productos terminados de diferentes tamaños, como si alguien hubiera sabido de antemano cuántos brazos y piernas habría que cortar y hubiera preparado repuestos con antelación. Esto es lo más aterrador. La guerra no parece un conflicto político, sino una operación gigante de cosecha para adaptar la población al parque de repuestos existente. No debemos olvidar las llamadas prótesis cosméticas de la época. En los museos se conservan manos cubiertas de un material que imita la piel humana con una precisión aterradora. Venas, arrugas, uñas. Este material con el tiempo se oscureció y agrietó, pero el análisis químico muestra la presencia de polímeros complejos. En el siglo XIX, la química de polímeros estaba en estado embrionario. ¿De dónde provino la tecnología para crear piel artificial que al tacto recordaba a la real? Este es el nivel de los efectos especiales de Hollywood de finales del siglo XX. Nos dicen que es papier-mâché y cera. Pero la cera se derrite al sol y el papier-mâché se empapa con la lluvia. Estos mismos objetos han sobrevivido siglo y medio. Esta es otra prueba de que estamos ante tecnologías del mundo antediluviano que se usaron de forma parasitaria. Somos una civilización de carroñeros que se han puesto la ropa de los dioses y se creen grandes inventores. Y ahora hagan la pregunta: si la protetización estaba a este nivel, ¿por qué no avanzó más? ¿Por qué no vimos exoesqueletos en el año 1900? ¿Por qué no aparecieron órganos mecánicos, corazón, pulmones? Lo más probable es que existieran. Simplemente, estas tecnologías fueron incautadas de forma aún más rigurosa. Dejaron las prótesis de extremidades porque eran demasiado visibles y necesarias para la mano de obra. Pero las tecnologías de prolongación de la vida y mejora de órganos internos se ocultaron, convirtiéndose en privilegio de esa élite que organizó este espectáculo global. Ahora que hemos comprendido la imposibilidad técnica de la existencia de tales prótesis en condiciones de primitivismo oficial, elevemos el nivel y miremos a quienes llevaban estos mecanismos.
Miren los rostros de las personas en las fotografías de la segunda mitad del siglo XIX. No les da escalofríos. No es solo el efecto de la larga exposición o de una emulsión pobre. Es el efecto del valle inquietante. Vemos miles, millones de hombres prácticamente idénticos, con ropa similar, cortes de pelo iguales y ojos vacíos, como borrados. La demografía oficial proclama el siglo XIX como un período de explosión demográfica sin precedentes. Intentan convencernos de que, a pesar de las espantosas condiciones sanitarias, la ausencia de antibióticos, las epidemias recurrentes de cólera y tifus y las incesantes guerras sangrientas, la población urbana experimentó un crecimiento exponencial. La matemática en este punto no solo cojea, grita falsificación. Apliquemos la lógica. La guerra diezma a la población masculina en edad reproductiva. Las enfermedades diezman a los niños. En estas circunstancias, la población debería disminuir o estancarse. Sin embargo, se nos presentan gráficos que ascienden verticalmente, precisamente a partir de la década de 1860. ¿De dónde surgieron esos millones de adultos aptos para el trabajo? Los historiadores murmuran letanías sobre la urbanización y la inmigración. Pero el traslado del campo a la ciudad no crea nuevas personas, simplemente las reubica. ¿Y la migración? ¿De dónde legaron estas hordas si en Europa también se libraban guerras? Se tiene la impresión de que estas multitudes de personas simplemente aparecieron, ya listas. Surgieron de la nada, llenando las ciudades fantasma que quedaron vacías tras una catástrofe, preparadas para trabajar en fábricas, dispuestas a vivir en sótanos y, lo más importante, dispuestas a obedecer sin protestar. Y aquí es donde la teoría de los eretos adquiere un matiz aún más siniestro. ¿Y si estas extremidades mecánicas no estaban destinadas a héroes de guerra, sino a ejemplares defectuosos de esta nueva población criada artificialmente? Imaginemos un escenario de reinicio global. La civilización avanzada anterior fue aniquilada por un cataclismo, el mismo que sepultó los primeros pisos de edificios en todo el mundo con arcilla y limo. La tierra está vacía, pero los amos, los que sobrevivieron en búnkeres o llegaron desde fuera, necesitan mano de obra para desenterrar las ruinas, poner en marcha las fábricas supervivientes y restaurar la infraestructura. La recuperación natural de la población llevaría demasiado tiempo. Se necesita una solución rápida. Incubadoras, clonación, bioimpresión. Llámalo como quieras. El principio es el mismo. Producción masiva de cuerpos biológicos, pero cualquier línea de ensamblaje falla. El crecimiento acelerado o la manipulación genética provocan defectos. Huesos débiles, extremidades subdesarrolladas, fallos genéticos. De ahí proviene este aluvión de amputaciones y prótesis. A las personas no se les curaba, se les completaba. Los cuerpos que no soportaban la carga se reparaban con la tecnología dejada por los dioses del pasado. Una prótesis en el siglo XIX no es un acto de humanismo. Es mantenimiento técnico de una herramienta biológica. Por eso vemos tal estandarización. Por eso las intervenciones quirúrgicas se asemejan al ajuste de un cerrajero. El ser humano dejó de ser creación divina. Se convirtió en una unidad, un material desechable al que se le podía atornillar un brazo de latón si el original se caía o no se había desarrollado correctamente. Esto también explica la extraña amnesia de la humanidad. ¿Por qué no sabemos nada de nuestros bisabuelos?
El árbol genealógico de la mayoría de las personas se interrumpe justo a mediados o finales del siglo XIX. Oscuridad a partir de ahí. Ninguna tradición familiar, ningún diario que describa la vida antes del reinicio, porque no había nadie que recordara. Estas nuevas personas que poblaron París, Londres, San Petersburgo y Nueva York no tenían pasado. Solo tenían memoria implantada o una pizarra en blanco. Se despertaron en un mundo que no habían construido. Se pusieron ropa que no habían cosido y se pusieron a trabajar en máquinas cuyo funcionamiento solo entendían unos pocos supervisores. Eran esclavos perfectos, que no recordaban la libertad, que no conocían la verdad, dispuestos a aceptar cualquier mentira que se escribiera en los periódicos matutinos. Miramos a los discapacitados de esa época con lástima, pero quizás deberíamos mirar con horror. Estas personas con manos y pies mecánicos son los primeros cyborgs. Prueba viviente de que nuestra especie fue modificada. Somos descendientes no de grandes conquistadores, sino de supervivientes de un experimento genético. Las guerras del siglo XIX no fueron conflictos de potencias, sino limpiezas de territorios y eliminación de quienes recordaban el viejo mundo, o selección de lotes falidos de la nueva población. La suciedad, la sangre y el estruendo de los cañones ocultaban el proceso de reemplazo de la civilización. La antigua y gigantesca raza armoniosa se fue, dejando tras de sí majestuosas catedrales y fortalezas estelares. En su lugar llegamos nosotros, pequeños, débiles, de corta vida, necesitados de muletas y prótesis para simplemente existir en este mundo de gigantes. Emocionalmente es difícil de aceptar. Queremos creer en el progreso, en la evolución, pero los hechos golpean sin piedad. El crecimiento explosivo de la tecnología de prótesis, inexplicable por el nivel científico de la época, se correlaciona con anomalías demográficas y extrañezas en la arquitectura y la logística. Son eslabones de una misma cadena, cadenas que nos ataron a esta realidad distorsionada. Vivimos en escenarios de un espectáculo ajeno, y nuestros cuerpos llevan la marca de este reemplazo. Las mismas cicatrices de amputación que lucía 1 de cada 3 veteranos son las cicatrices del nacimiento de nuestro nuevo mundo. Un mundo construido sobre huesos y metal. Pero lo más importante está oculto en lo que todo esto ha conllevado. ¿A dónde fueron las tecnologías? ¿Por qué los amos cancelaron el programa de ciborguización y nos permitieron degradarnos a muletas de madera en el siglo XX? Porque la tarea se cumplió. Las ruinas fueron desenterradas, las ciudades pobladas. Se escribió una nueva historia y se inculcó en las mentes a través de las escuelas. Las prótesis complejas dejaron de ser necesarias. Eran un recordatorio demasiado evidente del pasado tecnológico avanzado. Fueron retiradas, escondidas en museos, denominadas curiosidades, y a nosotros nos dejaron una medicina primitiva y la creencia de que somos la cúspide de la creación. La era de las prótesis de la década de 1860 fue un intento desesperado de los titiriteros, que tomaron el control del planeta, de mantener la funcionalidad del recurso biológico, es decir, de nosotros. No necesitaban personas felices. Necesitaban unidades de trabajo capaces de sostener una pala y estar en una máquina. Y cuando el recurso humano comenzó a escasear, cuando los cuerpos empezaron a ceder ante la atmósfera alterada y los nuevos virus, abrieron sus almacenes y nos entregaron muletas. No las bastones de madera que dibujan en los libros de texto, sino
exoesqueletos de alta tecnología que con ingenuidad tomamos por genios del pensamiento humano. Reflexionemos sobre el dolor fantasma. La medicina dice que son terminaciones nerviosas que envían señales falsas al cerebro. Pero, ¿y si no es fisiología? ¿Y si es memoria genética? Memoria de la época en que éramos diferentes, cuando nuestros cuerpos eran más perfectos, más resistentes, quizás ya parcialmente mecanizados a nivel de ADN. Sentimos el dolor por las oportunidades perdidas, por esa gran civilización de la que somos herederos, pero que nos robaron, dándonos a cambio un libro de texto de historia con imágenes de hombres barbudos con hachas de piedra. Somos una civilización de amputados. No nos cortaron brazos y piernas, nos cortaron la memoria, el orgullo y el conocimiento verdadero de nuestro origen. Y las prótesis son solo un símbolo de nuestra dependencia de quienes nos suministran tecnología a cuentagotas como alimento para animales domésticos.